Listo, ya estamos en grabación. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, pues vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, lo que se conoce actualmente como trastorno del espectro autista. Es una condición que es conocida desde hace cerca de 80 años, cuando en el año de 1943 Leo Kanner hizo la descripción de los primeros 11 pacientes que presentaban estas características conductuales. Y de ahí en adelante, pues se empezó a conocer, a lo largo del tiempo nos empezamos a interesar poco a poco y cada vez más en este terreno. Y en esta época, pues ya lo conocemos como trastorno del espectro autista. Como tú sabes, pues es uno de los llamados trastornos del neurodesarrollo. El neurodesarrollo es un proceso muy, muy largo, muy complejo, que consiste en el perfeccionamiento de la estructura del sistema nervioso, específicamente el cerebro, que dura muchísimo tiempo. Es ese perfeccionamiento funcional, anatómico, que va aparejado con la adquisición gradual de habilidades mentales progresivamente más complejas. El proceso del neurodesarrollo comienza en una etapa muy, muy temprana de la gestación, aproximadamente al día 17 después de que se da la concepción, de que se une el espermatozoide con el óvulo. Al día 17 comienza la formación de lo que se conoce como tubo neural, y de ahí en adelante es un proceso larguísimo. Primero son proliferación de células, primero es un crecimiento de células neurales en cuanto a número. Después hay un proceso llamado de migración, en el que las células orientadas por factores bioquímicos y por sus genes se van y se colocan en lugares específicos. Más adelante viene un proceso de sinaptización, arborización, emisión de prolongaciones para unirse entre ellas, y finalmente un proceso que conocemos como mielinización, en el cual las fibras nerviosas se recubren de mielina, una sustancia que incrementa la velocidad y la eficiencia de la conducción nerviosa. Esos son los, digamos, los cuatro parámetros, las etapas críticas, pero hay otras intermedias que pues no nos podemos poner a revisar. Este proceso va más allá del nacimiento, porque cuando nacemos nuestro cerebro está con el cableado instalado, pero falta un perfeccionamiento funcional y anatómico muy complejo, y esto nos lleva a etapas incluso más allá de la adolescencia. Yo podría decir que, aunque se diga que ya entrada la edad juvenil, ya pasada la adolescencia, se termina el neurodesarrollo, pues la prueba fehaciente de que nuestro cerebro se sigue desarrollando todavía más allá somos nosotros, los que pasamos hace muchísimos años esa etapa y seguimos aprendiendo, seguimos incrementando nuestras capacidades funcionales. Entonces, es un proceso que quizá las etapas críticas ocurren en esas edades, pero que persiste más allá. Bien, entonces, el trastorno del espectro autista es una, digamos, distorsión, un detenimiento, algo que altera este proceso, y sobre todo en ciertas funciones. Por eso es que, bueno, primero quería yo explicar lo que es el neurodesarrollo. Ahora, si una palabra se me viene a la mente respecto al trastorno del espectro autista, es la palabra reto. Es un reto mayúsculo en todos los sentidos y para todos los protagonistas sí, de esta situación. Un reto para los médicos porque el diagnóstico no es sencillo, no es fácil. Es un reto porque el problema no tiene un marcador biológico establecido, porque cambia con la edad, porque los criterios diagnósticos se han ido modificando. Entonces, es un reto para nosotros. Es un reto para los de psicólogos, porque las pruebas que se aplican pues tienen que ser muy, muy bien validadas, se requiere muchísima experiencia y además una observación a lo largo de la vida de tipo longitudinal.
No podemos concluir completamente cuando vemos un paciente una vez, sino tenemos que verlo a lo largo de su vida. Es un reto para los maestros porque no es fácil entender qué es lo que pasa en la mente de una persona con autismo y a veces no sabemos cómo entrar para que pueda beneficiarse del aprendizaje. Es un reto enorme para los padres porque las conductas que presentan estos chicos, estas niñas, niños o adultos, pues son difíciles de entender, llegan a ser extenuantes y por lo tanto, pues también ellos se ven ante esta situación. Y para los terapeutas, porque cada caso se tiene que ajustar a la individualidad, es decir, cada niño que requiere una forma de terapia en el trastorno del autismo, pues, además de que son muchas formas de terapias diferentes, también se tienen que individualizar. Entonces, definitivamente es algo que nos pone en un reto importante. Yo generalmente les comento a los padres, pues la historia que hemos vivido con este proceso a lo largo de la vida. Hace 30 años, cuando yo tenía pocos años como especialista, veíamos en el consultorio, ya sea en la institución o en el consultorio particular, casos de trastorno del espectro autista. En esa época se llamaba autismo simplemente. Veíamos un caso cada 4, cada 6 meses. Y como siempre ha sido un problema difícil de diagnosticar, por esas dos razones no lo teníamos en nuestro foco de atención, no estaba en lo que viene siendo nuestro radar, ¿no? Nos interesaban más y profundizamos más en los problemas más frecuentes, la epilepsia, las cefaleas, la discapacidad intelectual. Y el trastorno del espectro autista o el autismo lo teníamos un poquito fuera de nuestro foco. Sin embargo, en la actualidad y hace algunos años, llegamos a tener la experiencia de que en un solo día podíamos haber visto 2 o 3. Me llegó a ocurrir que el paciente que salía de la consulta tenía el diagnóstico y el que entraba también. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué estaba pasando? Y se observó un fenómeno muy curioso que la incidencia, es decir, los casos nuevos de autismo comenzaron a incrementarse de una manera exponencial durante varias décadas. Y entonces se llegaban a preguntar los expertos qué es lo que está pasando. Se pensó que había factores ambientales que estaban generando el problema y que estaban incrementándose y que por eso teníamos cada vez más casos. Con el tiempo, más o menos, ahora sí que la curva se aplanó, dejó de haber ese crecimiento exponencial. Y bueno, no es necesariamente el hecho de que haya factores ambientales que estén generando más casos de autismo. Sí sabemos que hay un incremento en la contaminación, en los factores externos, pero eso no nos podía explicar todo. Entonces, la explicación de por qué se incrementó tanto la incidencia es, número uno, que empezaron a incluirse dentro del diagnóstico casos que anteriormente no entraban, ¿no? Se amplió la ventana anteriormente solamente se consideraban como portadores de autismo aquellos que tenían las formas severas, clásicas. Y como se amplió hacia lo que viene siendo un espectro, esto es diferentes grados de intensidad, bueno, esto hizo que entraran más chicos. Y el otro es que también teníamos un mayor nivel de vigilancia, es decir, empezamos a pensar más en el autismo y por lo tanto se detectaban más fácilmente, más tempranamente. La edad de diagnóstico ha ido disminuyendo de manera drástica, afortunadamente. Y afortunadamente lo digo porque, como en muchos de los problemas de esta naturaleza, el diagnóstico temprano nos lleva a un tratamiento oportuno. Y el tratamiento oportuno nos lleva finalmente a un pronóstico más favorable. Entonces, pues básicamente esto sería así, digamos, una introducción de qué es lo que ha ocurrido con este proceso. Y en la actualidad, pues sí tenemos que estar todos los especialistas del área neurológica, la gente que esté involucrada en la educación, en la psicología. Tenemos la obligación de conocer con mayor detalle esto que actualmente se conoce como trastorno del espectro autista. ¿Me permites? Me gusta tu expresión de que es un reto, sí, es bastante retador. Es un reto también social. Mira, hay problemas que se resuelven individualmente y hay problemas que son sociales. Cuando vas tú por la calle con tu hijo pequeño y tu hijo ve a un niño pobre, el niño se conmueve y dice, oye papá, vamos a ayudar a este niño, vamos a invitarlo a vivir a la casa, ¿sí? Y ya te imaginas la situación emocional que se presenta.
pero llevándote a un niño con necesidades a tu casa, no resuelves el problema de la pobreza, porque la pobreza es un problema social y tiene que resolverse socialmente. Algo parecido es el reto del autismo para la sociedad. La integración o la aceptación de estos niños es un problema social, pero a mí no me gusta usar la palabra integración. Yo prefiero usar la palabra acoger, ¿sí? Acoger amorosamente a esas personas. El reto social del autismo es que tengamos la capacidad de acoger amorosamente a estas familias. Por eso me agrada tu expresión. Y pienso que el aumento de casos de diagnóstico de autismo se debe precisamente a lo que has mencionado, que el término se ha perfeccionado, los profesionistas nos hemos capacitado y ahora ya tenemos en nuestro cuadro de hipótesis diagnósticas, puede ser autismo, ¿sí? Y entonces ya siempre ha existido, simplemente ahora ya lo podemos detectar gracias al desarrollo que ha tenido la neurología, la psicología, la psiquiatría en relación a este tema. Gracias. Se conocen, bueno, el perfeccionamiento en el conocimiento del problema, la mayor cantidad de estudios diagnósticos, me refiero a series grandes, estudios retrospectivos, un análisis ya desde el punto de vista científico, nos ha proporcionado la posibilidad de que existan diagnósticos cada vez más tempranos. Se identifican más fácilmente algunas características precoces que anteriormente eran consideradas, o más bien no eran consideradas. Por lo tanto, los niños que diagnosticábamos con trastorno del espectro autista sucedía hasta edades más avanzadas, 7, 8 años, cuando ya el diagnóstico era bastante claro y las posibilidades de intervención temprana eran menores. Entonces, sí, efectivamente, y desde el punto de vista social, como dices tú, acoger, incluir, es bien importante porque con el trastorno del espectro autista, como con los otros trastornos del neurodesarrollo, tenemos la obligación de generar una mayor aceptación de lo que es la neurodiversidad, que es un término que está emergiendo y que mucha gente todavía no entiende. Yo remarco nuevamente, la neurodiversidad es las diferencias individuales que tenemos en función de cómo trabaja nuestro cerebro, en función de las peculiaridades propias, porque ningún cerebro, aunque tengamos la misma información genética como sucede en los gemelos idénticos, ningún cerebro funciona igual. Podemos tener el equipo, digamos, la parte anatómica, pero los aspectos funcionales que derivan del ambiente difieren de una persona a otra. Entonces, esta neurodiversidad nos lleva a que haya personas con comportamientos, con conductas determinadas, que muchas de ellas entran dentro de lo que socialmente es tolerable o considerado normal, pero habrá quienes se salgan de ese parámetro, y no podemos vivir en una sociedad que solamente se dedica a considerar lo normal o lo neurotípico como lo válido, sino que también tenemos que entender que habrá personas que tienen diferencias. En ese caso es importantísimo la concientización de la sociedad. Sabemos que no es fácil para los maestros, para los psicólogos, para la sociedad en general, convivir con personas con este trastorno, pero tenemos que aceptarlas y proporcionarles todos los beneficios que hay de nuestra sociedad en todos los terrenos, especialmente en el educativo y, por supuesto, en el afectivo. Bueno, la palabra espectro, para definir, es un término que significa que hay una gama, una variedad, un rango de manifestaciones de diferente intensidad en medicina. Bueno, recordemos, por ejemplo, que la palabra espectro también se utiliza en otras disciplinas, por ejemplo, en la física, en la óptica, el espectro luminoso, ¿sí?, que va del rojo al violeta, pues es una variación, es una gama, vamos.
Y en el espectro autista, en el trastorno del espectro autista, nos referimos a ello en función de que hay diferentes grados de severidad. En el trastorno del espectro autista hay los casos sutiles que tienen apenas algunos síntomas, pero que tienen un alto grado de funcionalidad, a los casos muy severos que tienen prácticamente los cuadros completos, los casos que fueron descritos por Kanner, que eran chicos con una dificultad muy, muy importante para la comunicación y que estaban prácticamente, como se decía, encerrados en sí mismos. Por eso el término de autismo es como estar dentro de su propio mundo. Se persiste el término porque da la impresión, por supuesto, de que quien padece esta condición no mirara hacia afuera, como que no hay una relación tan funcional con el resto del mundo y está dentro de lo suyo, que lo cual que no necesariamente es cierto, porque sabemos a través de muchos medios de que existe la posibilidad de, bueno, los pacientes o las personas con esta condición sí perciben el mundo, naturalmente que lo perciben, pero lo perciben de una manera diferente. Ahí es en donde está la situación. Y entonces a nosotros de manera unilateral nos da la impresión de que esa persona está en su mundo, pero sí nos percibe, pero nos percibe de manera diferente y por supuesto no nos entiende como nosotros, así como nosotros no entendemos cómo ve el mundo, al revés ocurre lo mismo. Entonces por eso que se llama trastorno del espectro autista, ese es el término que se ha comenzado a utilizar desde hace algunos años. Como en todas las condiciones de índole mental o de índole conductual, que pues el diagnóstico ha ido cambiando en cuanto a sus criterios. Pues para bien o para mal, nosotros debemos de tener un parámetro pues válido, aceptado internacionalmente, para que nos podamos entender. Si yo tengo mi clasificación de autismo en una región y ellos lo tienen en otro, pues no nos íbamos a entender. Entonces hemos adoptado nomenclaturas, hemos adoptado clasificaciones de grupos de expertos. En general, nosotros aquí en nuestro país y en la mayor parte del mundo, para todo lo que son trastornos mentales, se utiliza el DSM, en este caso la versión 5 de 2013, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de la Academia Americana de Psiquiatría, que también tiene su contraparte con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, la CIE 10 y la CIE 11, que está ya en proceso de salir. Y que de repente decimos, ya salió, y luego dicen, pues no, todavía no salió oficialmente. Entonces, ¿en qué se basa el diagnóstico? En criterios clínicos, porque desafortunadamente, al igual que en otros problemas, no hay un marcador biológico, una sustancia determinada que esté baja, que esté alta, o una determinada estructura cerebral que esté afectada de manera uniforme, ¿sí? Es decir, que sea constante en todos los casos. Entonces, eso no se ha podido encontrar hasta la fecha. Hay muchas teorías, hay hallazgos neurobiológicos que han salido en los últimos años, pero que no se pueden aplicar de manera general. Desafortunadamente, muchas de esas formas, de esas metodologías diagnósticas son costosas y algunas de ellas todavía están en experimentación. Entonces, pues ese es por eso es que es un gran reto. Entonces, nosotros utilizamos los criterios de la Academia Americana de Psiquiatría, de decir, que cumpla con algunas características que están establecidas ahí. Pero como podemos ver más adelante, pues son muy, muy variados y algún paciente pudiera tener una característica y otras no, y por eso es que a veces el diagnóstico es controversial. A veces, en ocasiones, el diagnóstico se establece con mucha digamos, facilidad. Hay quienes dicen, no, es que tu niño tiene autismo. Es muy común que lleguen a consultar. Es que la maestra me dijo, el niño es autista. Y bueno, pues no podemos hacer una inferencia diagnóstica tan definitiva hasta no hacer una historia clínica, hasta no observar al niño. Hay algunos instrumentos de screening o de detección que son
cuestionarios de filtro que nos sirven, los aplicamos y si el niño o la niña cumple con algunas características, entonces pasamos a otra serie de pruebas más específicas, ¿no? Entonces, todo esto tiene una metodología que debemos de seguir de una manera, pues, lo más precisa, porque el diagnóstico es una gran responsabilidad. Es decir, establecer el diagnóstico no es cualquier cosa. Estamos hablando de un problema que va a tener un impacto familiar, social muy importante. Sí, así es. Y como en otros problemas del neurodesarrollo, pues la participación del maestro y del psicólogo con la información para el médico es fundamental, pues porque pienso yo o propongo que los psicólogos escolares o los psicólogos son el primer contacto y son quienes aplican estos cuestionarios, ¿sí? Son cuestionarios, no llegan a pruebas psicométricas, que precisamente están diseñados o tienen como objetivo, a partir de la información que ofrece la mamá del desarrollo del niño, pues la presencia de esos rasgos que son criterios para el diagnóstico, que además, como los demás, es un diagnóstico clínico. ¿Verdad, doctor? Sí, efectivamente. Bueno, aquí es la aplicación de ciertos cuestionarios, pero al mismo tiempo la observación de las conductas del niño o de la niña en el consultorio o en el gabinete del psicólogo. También es un armado de rompecabezas, como en otros casos de problemas de esta índole, donde una parte la pone el médico y nosotros hacemos el abordaje clínico desde la historia de los antecedentes familiares, todo lo que transcurre en el periodo perinatal, el nacimiento, el desarrollo psicomotor, las enfermedades, las condiciones que pudieron haber causado esto, y al mismo tiempo hacemos una exploración neurológica, pero es muy importante la observación que se hace del niño, del paciente, en el consultorio. Y también hay que tomar en cuenta el hecho de que debe haber un seguimiento longitudinal. Tenemos que ver al paciente en diferentes etapas de la vida, porque se dan casos de algunos niños que pudieran entrar en el diagnóstico de trastorno del espectro autista y que lo vemos meses después ya han mejorado ciertas habilidades y entonces ya no nos queda tan claro. Hay una edad en la que se pueden traslapar el trastorno del espectro autista con otras condiciones, especialmente aquellas que afectan el área del lenguaje, porque como veremos más adelante, la capacidad de comunicación es el déficit quizá más notorio del trastorno del espectro autista. Y algunas condiciones del desarrollo del lenguaje que pudieran estar presentes a determinada edad y que después cambian hacia la mejoría, podrían haberse confundido. Y finalmente, pues llegamos a la conclusión de que un niño no tuvo trastorno del espectro autista, sino fue un problema de lenguaje que se resolvió con terapia, que se resolvió espontáneamente y ya no entra necesariamente en eso, ¿verdad? Entonces, una duda muy común en los medios es acerca de la edad para el diagnóstico y de cuáles son los signos, dicen alarmistamente los medios, ¿no? Los signos de alarma, los signos de atención que podrían sugerir que se trata de este trastorno. ¿Nos puedes tú indicar cuáles son esos signos que podrían sugerir un caso de autismo y cuál es la edad recomendable? Bueno, esto tiene que ver con la edad a la que en teoría y en promedio se alcanzan ciertas habilidades. En el trastorno del espectro autista, las funciones que se encuentran afectadas son de las que aparecen de manera más tardía en la vida de una persona. Si lo comparamos como, por ejemplo, con el desarrollo motor o los niños que tienen trastornos en el desarrollo motor, pues ahí lo vemos de manera muy fácil. Vamos, nosotros en mi centro de trabajo vemos pacientes con antecedentes de riesgo neurológico y vemos que si un niño a los 4 meses todavía no sostiene la cabeza,
si a los 9 meses todavía no se sienta, si no se rueda, pues es relativamente sencillo, porque son funciones, digamos, un poquito más rudimentarias, el aspecto motor, que no deja de ser complejo, pero eso es fácil, digamos, no, es más sencillo. En cambio, en el trastorno del espectro autista, si estamos hablando de las habilidades de la comunicación verbal, no verbal, de la comunicación social, del mantener ciertas conductas dentro de un parámetro socialmente tolerable, pues eso emerge y empieza a verse un poquito más tardíamente, ¿verdad? Sería muy difícil hacer un diagnóstico en un niño con trastorno de espectro autista antes del año, de los 2 años. Hay datos precoces. Quiero decir que aquí no es tan clara la diferenciación en cuanto a edades como en otros trastornos, como ya vimos, por ejemplo, en el TDAH, que la edad ronda los 6 años, digamos, en la edad de corte, pero aquí no. Aquí es un poquito más temprano y depende de los signos precoces, vamos. Un niño con trastorno del espectro autista puede ser un niño que, por ejemplo, llora de manera inconsolable cuando son bebés, que llora y no se tranquiliza con nada. Y una vez que descartamos que tenga trastornos de tipo gastrointestinal, etcétera, que ya pasó una edad en la que el niño ya no debe ser tan irritable, pues entonces ahí ya podemos tener un foco rojo. Otro problema que también se ve con frecuencia es el sueño. Vamos, el patrón de sueño suele ser alterado. Vamos. Sabemos que, por ejemplo, los ciclos de sueño van cambiando. Vamos, un bebé recién nacido, pues tiene periodos muy cortos de sueño, pues, se alternan a lo largo del día periodos de sueño y vigilia, y después se va, digamos, polarizando. A determinada edad, pues ya dormimos en las horas de oscuridad y estamos despiertos en las horas de luz. Pero los niños con este problema puede ser que no logren de manera fácil establecer este patrón normal de sueño. Entonces ese es otro dato del aula. La otra cuestión tiene que ver con pistas de índole social. Un niño pequeño, desde que tiene algunos meses, nosotros podemos observar su reacción ante el resto de las personas, ante los objetos. Hay una atención, una sonrisa, hay una empatía, un intento de interactuar, y en los niños con trastorno del espectro autista esto no es tan claro. Son niños que tal vez no sonríen fácilmente, que no reaccionan ante ciertos estímulos que deberían de llamarles la atención, y más adelante la calidad y el tipo de juego. Nosotros sabemos, los que estamos involucrados en el proceso de desarrollo infantil, que el juego es fundamental. El juego es un entrenamiento para la vida. O sea, alguien dijo por ahí, el juego no es un juego. O sea, es un juego de palabras. O sea, el juego es una cosa importantísima. No podemos obviarlo. Todas las especies aprenden a través del juego porque es un entrenamiento para situaciones que más adelante vamos a tener. Entonces, el juego es esta interacción en la que hay un factor de tipo lúdico, que nosotros vemos que el individuo que está en el juego pues, se divierte. El juego, un niño pequeño puede jugar con cualquier objeto, con una pelota, se divierte, vemos esa reacción, hay una tendencia a repetirlo. Esto también puede estar pues ausente o de manera irregular en estos pequeños. Y ya después lo que viene siendo el juego imaginativo, que eso es importantísimo. El juego imaginativo surge ya en edades más avanzadas. El juego imaginativo tiene que ver con la capacidad abstracta del niño. O sea, un niño que juega con un teléfono celular como si fuera un avión, o con un lápiz como si fuera un cohete, o agarra su zapato y imita que está hablando por teléfono, también esa capacidad de imitación. ¿Sí? A los bebés, a los niños, muchas veces nos imitan, nosotros hacemos una cara y la imita o presenta una reacción emocional, ¿sí? Y esto tiene que ver con la empatía, y esta empatía nosotros la empezamos a desarrollar desde edades muy tempranas. La empatía tiene que ver, bueno, hay unos estudios, probablemente tú los conozcas por ahí, que son clásicos, de Rizzolatti, que habló de las llamadas neuronas espejo, que son aquellas que se activan cuando ocurre algo externo. Y esto, el ejemplo más claro es, vemos un video y ves cuántos videos
vimos que el juego contra Trinidad y Tobago, el Chucky Lozano se estrelló contra el portero y quedó noqueado y pues hasta nos duele, dicen, hasta a mí me dolió. Eso es empatía, tú sientes lo que siente el otro. Y esto se empieza a manifestar en ciertas formas de reacciones ante lo externo, sobre todo las reacciones de tipo emocional. Si a un niño le muestras una cara hostil, pues se asusta. Curiosamente, y esto ya tiene que ver con situaciones de la pandemia, pues como sabes tú, en este momento pues tenemos que dar consulta con un cubrebocas. Y quizá habrán notado que el uso del cubrebocas nos disminuye a la mitad la calidad de la empatía. A veces incluso no escuchamos bien porque bloquea, pero vemos nada más la mitad de las personas y eso me ha dado a mí una reflexión sobre la cuestión que tiene que ver con la empatía. Hay algunos niños que estoy en la consulta y me ven, pero no tienen una reacción. Ayer me pasó, me quito el cubrebocas y el niño me sonríe. ¿Sí? Entonces, y eso nos está pasando, digo, es un contexto, digamos, actual, pero tiene que ver con este reconocimiento también de las expresiones faciales que se ha visto que se puede encontrar afectado en las personas portadoras del trastorno del espectro autista y pueden ser manifestaciones tempranas. Esos serían algunos detalles de estas cuestiones de un niño que llora constantemente, que no se consuela, que tiene dificultades en el sueño, que tiene un juego que no es, digamos, muy adecuado, que no hay juego imaginativo, que no hay una reacción ante las expresiones faciales, ya nos podrían estar alertando. Retrospectivamente se han hecho estudios, sobre todo ahora que contamos con video. ¿Sí? El uso de los videos en los celulares ha sido gran apoyo. Pero a mí me ha pasado que le digo, ¿usted no tiene videos del niño cuando era más pequeño? Ya, vamos a un niño que viene a los 4 años. Sí, doctor, pues tenemos el del cumpleaños y no sé qué. Y nos podemos observarlos, nos ponemos a verlos y vemos que sí hay, desde el principio había ciertas reacciones que no eran muy comunes. Entonces, eso también tiene importancia, ¿verdad? También sensibilizar a través de programas para padres, a través de los medios, a través de las redes, cómo detectar reacciones anormales, ya no solamente para trastorno del espectro autista, para cualquier otro tipo de problema. En medicina nosotros llamamos lo que se llama el fenotipo, que es lo visible. Es un término que usan mucho los genetistas. Entonces, el fenotipo autista pues es variable de un individuo a otro, pero puede haber manifestaciones precoces. Esas son las que debemos poner. A veces aquí creo que es preferible, utilizando un símil, a pecar de exceso que pecar de omisión. Yo prefiero que a mí me lleven a un niño, unos padres preocupados, porque el niño tiene actitudes que les llaman la atención y que finalmente sean situaciones peculiares, pero que no son patológicas, a que nos lleven a un niño hasta que tiene una edad muy avanzada. Hay casos de personas que se han diagnosticado, sobre todo aquellos que tienen un alto nivel funcional, que se diagnostican hasta etapas mucho más tempranas. A mí me ha tocado chicos de 13, 14 años que nunca habían sido diagnosticados y presentan un trastorno del espectro del autista. Me refiero a esos casos que son más sutiles, por supuesto, lo que anteriormente se llamaba síndrome de Asperger, que pues era un chico con peculiaridades y finalmente dimos, bueno, se trata de un trastorno del espectro autista de un alto grado de funcionamiento y bueno, vamos adaptando la situación, ¿verdad? Entonces, pues sí, es un tema que tiene muchísima tela de dónde contar, porque es muy complejo, muy amplio. Sí, es un tema extenso, pero es necesario comunicarlo. Yo quisiera referirme básicamente a cómo son los criterios diagnósticos. Sí, es mejor pasar por preocupón que por indolente o indiferente, en beneficio del niño. Claro. Bueno, le llamamos espectro porque cada niño tiene diferentes rasgos, ¿sí? Y que los manifiesta en grado diferente y de maneras diferentes. Por eso cada niño, cada persona es un caso completamente diferente, ¿sí? Así a lo largo de una línea muy extensa, por eso es espectro. Sí, hay una cuestión importante, que de las primeras palabras y los primeros criterios, bueno, las primeras premisas importantes para
el diagnóstico, es que las manifestaciones sean permanentes. Es decir, que no estén circunscritas a un contexto. Yo tengo por ahí el caso de una niña que en alguna ocasión se le diagnosticó como trastorno del espectro del autismo. Acudió a mi consulta, yo la valoré, pero esta niña había pasado por una etapa traumática desde el punto de vista familiar. Los padres se habían separado, el padre la sustrajo, ¿verdad?, en una etapa muy temprana, y se la llevó sin que la madre lo supiera. Estuvo mucho tiempo, fue una cuestión de índole legal, y cuando regresa la niña con la madre, pues presentaba conductas muy extrañas, de aislamiento social, de no querer hablar. Y entonces alguien dijo, bueno, pues la niña tiene un trastorno del espectro autista. Ya una vez que nos enteramos de toda esa situación, los antecedentes, y que fuimos viendo que la niña fue presentando cambios favorables, pues dijimos, bueno, pues ahí sí no se trató de un problema de tipo permanente. En la vida de una persona, especialmente de los niños, puede haber situaciones en las cuales se ven sometidos a un estrés social o familiar que deriva en una reacción quizá instintiva de protección o mecanismo de defensa, de no hablar, de no hacer ruido, de ser lo menos visible para evitar que ese mundo hostil me afecte. Pero una vez que pasa la situación, que veo entra de nuevo mi confianza, pues regreso. Esos son los casos que se podrían detectar. También el trastorno del espectro del autismo no debe estar encuadrado en un retraso psicomotor global. Vamos, yo veo niños que tienen un retraso psicomotor que no solamente afecta a las áreas conductuales, sociales del lenguaje, sino que también hay un déficit cognitivo, de que también hay un déficit motor. Y aunque tenga características de autismo, no lo es. Y a veces nos cuesta mucho trabajo convencer, sobre todo en las estancias infantiles, en los centros de rehabilitación. ¿Sabes que el niño tiene autismo? O sea, tiene características del trastorno del espectro autista, pero en el fondo el problema es un retraso psicomotor global. Entonces yo te comentaba que quería referirme básicamente a esos detalles. El déficit tiene que ser permanente, y son, digamos, varias áreas, pero específicamente DSM-5 las clasifica en dos. Una de ellas tiene que ver con la comunicación social y con la intencionalidad social. Y tiene mucho que ver con la reciprocidad emocional, lo que nosotros llamamos empatía. También tiene mucho que ver con el proceso de la imaginación. Entonces, los niños con trastorno del espectro autista tienen problemas para la comunicación verbal, es decir, no adquieren el lenguaje en las edades en las que esperaríamos que se presentara. También en el entendido de que el proceso del lenguaje, al ser una de las funciones más complejas de la mente humana, no necesariamente tienen una edad específica. Bueno, sí hay unas edades en las que debemos de preocuparnos si están presentes o no, pero hay digamos, una gama muy amplia. Hay niños que a determinada edad manejan un repertorio muy escaso, pero que entienden y que más adelante se encaminan, ¿sí? Las llamadas disfases del desarrollo. Niños que tardaron en hablar, pero finalmente hablaron bien. Pero estos niños con trastorno del espectro autista no solamente tienen problemas con la comunicación verbal, también la comunicación no verbal. Sabemos que los seres humanos nos comunicamos no solamente a través de palabras y de ideas, sino también de la mímica, de la expresión facial, incluso lo que llamamos la prosodia, el énfasis que nosotros le damos a las palabras también, pues tienen una gran importancia, ¿verdad? Las expresiones faciales. También hay un problema con el mantenimiento de las recíprocas con la gente, ¿sí? La capacidad de hacer amistad con los demás es una pregunta que nosotros le hacemos a los padres. Decimos que tiene amigos, el niño se relaciona con otros niños. Todos, yo recuerdo que a lo largo de la vida nosotros tenemos amigos, ¿sí? Y cuando estamos en el jardín de niños, hacemos mayor amistad con cierto niño, cierta niña. Cambiamos a la siguiente etapa, la primaria. A veces son los mismos. Yo tuve esa maravillosa experiencia de tener compañeros desde el kinder hasta la facultad, que fuimos compañeros. Sí, sí, es una maravilla. Y algunos otros, pues, pero siempre hacemos relaciones de amistad. Hay que recordar que nuestra primera etapa, la infancia,
tenemos eh, la gente con la que estamos, con la que convivimos es nuestra familia, padre, madre, hermanos. A partir de cierta etapa, empezamos a salir al mundo y empezamos a conocer a otras personas con las cuales establecemos amistad. Hay gente que conoció, amigos que conserva desde la infancia, ¿verdad? Y llegan a ser amistades de toda la vida, casi hermanos. Entonces, esa capacidad de hacer amistad con los demás es importante. También hay alteraciones en el aspecto del juego imaginativo que decíamos. Todo esto entra dentro de lo que viene siendo la comunicación social a través del lenguaje, de las expresiones, ¿verdad? De las expresiones faciales de la mente. La otra esfera de alteraciones en el trastorno del espectro autista está en relación con los patrones restringidos de comportamiento, la rigidez en el comportamiento. Los seres humanos, los seres humanos tenemos un amplísimo repertorio de conductas, de intereses, ¿sí? Sabemos que somos muy, digamos, polifacéticos, nos gusta el fútbol, pero también nos gusta la lectura, y nos gusta el arte, nos gusta la música, nos gusta la ciencia. Es decir, pero cuando una persona tiene un patrón restringido, es decir, que le interesan solamente cierto tipo de cosas, ciertas actividades, y a veces de manera muy, muy, muy marcada, de una manera muy obsesiva, ahí es en donde tenemos que poner el ojo y detectar. Por ejemplo, esos niños que solamente se la pasan jugando con cosas que giran o que tienen una tendencia a ser ordenados y a apilar, ponen sus carritos, ¿verdad? Y ordenan todos los carritos en línea o les gusta apilar cubos y que se pueden pasar mucho tiempo en esa actividad. Ahí ya tenemos un dato importante. También las estereotipias, es decir, el repetir cierto tipo de actitudes que pueden ser movimientos de las manos, giros, saltos, o repetir palabras, ¿verdad? Repiten siempre la misma palabra, o la repiten como si fuera eco. Niños que de repente dice uno, es que le encanta la película de Toy Story, y la ha visto como 100 veces, y termina de verla y le vuelve a repetir, y le vuelve a repetir, y se sabe los diálogos y lo repite con la misma entonación, ¿verdad? Entonces también hay esto de las cuestiones idiosincráticas que repiten, la ecolalia, y también otra cuestión que tiene que ver con las rutinas y los rituales repetidos, ¿no? Niños que necesitan para ciertas actividades como dormir, como comer, repetir un ritual. La mamá me dice, es que el niño no come a menos que sea su plato de color verde, ¿sí? Y para dormir tiene que tener el peluche, y tiene que estarlo mordiendo, tiene que estar... Entonces, todo ese tipo de conductas ritualistas, tanto verbales como no verbales, también son llamativas. Esta rigidez y patrones restringidos también se puede manifestar como la resistencia al cambio. Son niños a los cuales si nosotros simplemente con que le cambiemos la disposición de los muebles del cuarto, se pone mal, o cuando los sacamos de un lugar, o sea, niños que se sienten confortables en su casa, pero los sacamos afuera y no se alteran muchísimo, ¿no? Todo lo que sea nuevo, personas nuevas, también, lugares nuevos, sí. Y la selectividad, que son niños muy selectivos, que solamente les gustan ciertas cosas, por ejemplo, los alimentos, niños que rechazan todo lo que sea blando, viscoso, lo detestan y solamente coman cosas así crujientes. Y son niños, yo he tenido casos, dicen, doctores, que el niño solamente, si yo no le doy croquetas de pollo, no come otra cosa. Le sirvo verduras y no las quiere. También tiene a veces lo que se llama hiperfocus, es decir, se centran demasiado en un detalle. Les enseñamos un cuadro donde hay una escena y solamente se fijan en la florecita de color anaranjado que está en la esquina, y ahí, como dicen, se clava. O les gustan mucho las cosas parpadeantes, las luces parpadeantes, las cosas brillantes, o las cosas que giran, ¿sí? O ciertos sonidos también. O utilizan, por ejemplo, mucho el olfato. Los niños con trastorno del espectro autista suelen oler las cosas, y cuando algo huele mal,
le desagrada. ¿Sí? Entonces, también ocurre que hay una alteración en el procesamiento sensorial. Niños a los que les molesta mucho la luz, o que, por ejemplo, les molestan mucho los ruidos intensos, bueno, a todos en general, pero les molestan cierto tipo de ruidos, o presentan reacciones extrañas a las cosas. Por ejemplo, no les gustan las cosas ásperas o las cosas suaves, o tienen alteraciones en el procesamiento del dolor. Por ejemplo, dicen, es que el niño lo llevamos a vacunar y lo inyectaron, le pusieron 2 vacunas el mismo día y como si nada. El niño se cayó, se golpeó la cabeza y no le pasó, pareciera como si no, como si no le hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, ese es el otro, digamos, la otra esfera, las cuestiones que tienen que ver con las conductas restringidas, los patrones restringidos de comportamiento. Ahora, para que nosotros podamos hacer diagnóstico del trastorno del espectro autista, tiene que haber empezado en la etapa temprana. Por eso estos factores de alarma pequeños que a veces los vemos de manera retrospectiva, pero como en otros problemas de índole mental, emergen y se hacen más claros cuando en las edades en las que nosotros esperamos que el niño ya haya desarrollado ciertas habilidades, por ejemplo, el lenguaje. Si un niño tiene 4 años y solamente maneja palabras sueltas, pues entonces, por poner un ejemplo, ya estamos ante un problema, ¿verdad? Entonces, pueden tener manifestaciones precoces, pero ya podemos hablar de un trastorno cuando estamos en una edad en la que el niño ya debería de haber desarrollado ese tipo de funciones. Recordando nuevamente que estas funciones mentales se adquieren en edades más avanzadas y que tienen un rango de variabilidad de un individuo a otro muy, muy grande, pero que ya a cierta edad de corte ya decimos esto ya está fuera de lo normal. Y el otro aspecto, que también es parte de los criterios del DSM-5, es que limite o impida la funcionalidad del individuo. Porque yo puedo tener una serie de síntomas agregados, pero no me limita la funcionalidad. Y aquí te platico una anécdota que en alguna ocasión fui a un concierto cuando vivía yo allá en La Paz, y después del concierto me puse a platicar con un grupo de biólogos marinos, de doctores en ciencias, y por alguna razón salió a relucir el tema del autismo y lo que anteriormente llamábamos el síndrome de Asperger. Ya me preguntaron de qué se trataba y entonces le empecé a describir y se quedaron viendo entre ellos. Dice, es que nosotros tenemos una compañera investigadora nacional que tiene esas características. Es muy brillante, pero es muy poco social, no es muy empática, a veces es imprudente y todo. Es decir, puede haber tenido ciertas cuestiones, digamos, limitaciones, pero llega a ser una persona funcional, productiva, porque sí, es una persona que hace investigación científica y publica, pues, tiene una aportación a la sociedad muy grande y tiene sus características peculiares. Yo he conocido a algunas personas, por ahí conozco a una persona muy famosa del ámbito de la actuación, no voy a decir su nombre, pero que él me dijo, es que yo tengo Asperger, y digo, pues es que no se te nota, ¿sí? Pero bueno, entonces, esa es otra de las características. Ahora, quizá, bueno, no sé si quisieras tuvieras alguna otra... Bueno, es que es necesaria, esto que estás haciendo es información necesaria compartir. Yo quisiera que incluyeras, ahorita que sigas hablando, que mira, en el espectro, tenemos la idea de espectro, pero seguimos conservando una clasificación y la seguimos conservando para comunicarnos, ¿no? En un lado del espectro están los niños que no hablan nada, ¿sí? Que no tienen comunicación, que son así como, no me gusta la expresión, pero que son como bultitos, ¿sí? O personas bultitas que no hablan, que no se comunican, los completamente autistas, que les llamamos a estos niños no verbales, ¿sí? De tipo caneriano, autismo caneriano. Y en el otro lado del espectro están personas con autismo que han superado sus retos, que se han desarrollado, que tienen un aspecto extraño en su personalidad, pero que son funcionales, ¿sí? Y a eso les llamamos autismo tipo Asperger, ¿sí?
Sí. Entonces, me gustaría que hablaras pues de estos conceptos y que después hablaras acerca de las teorías que se proponen acerca de la etiología o del origen del autismo. Muy bien. Bueno, respecto a la clasificación del autismo, en esta nueva versión del DSM-5, que salió en 2013, se eliminaron algunas cuestiones, algunas otras subclasificaciones que había, por ejemplo, el síndrome de Asperger o el síndrome de Rett, que estaban encuadrados, que tenían características del espectro autista, pero que pues tenían un rango particular. Y se cambió, todo entra dentro de un espectro y ahora el grado de clasificación, la clasificación está en función de la severidad. Me refiero a que hay los casos leves, los casos moderados y los casos severos. Y efectivamente los casos severos son estos niños que describió Kanner, que eran no verbales, que eran completamente de conducta social muy, muy aislada, con estereotipías muy marcadas y que era muy difícil integrarlos a una sociedad. Por otro lado están los que después se conocieron como síndrome de Asperger, que son personas que tienen, a diferencia del resto de los pacientes con trastorno del espectro autista, tienen un coeficiente intelectual normal, incluso a veces muy elevado, y que tienen un nivel de comunicación verbal bastante funcional, con sus peculiaridades. El paciente con trastorno del espectro autista de alto rendimiento, anteriormente llamado síndrome de Asperger, tiene una forma muy peculiar de hablar. Es una habla monótona, sin una prosodia, son personas que utilizan palabras muy sofisticadas, que son muy ritualistas, que parecen sumamente educados. Y aquí quiero comentarte un caso. Yo cuando estaba en la prepa, en los años 70, pues al modo de esa época, pues andábamos con el cabello largo, cuando teníamos cabello, andábamos de jeans y de camiseta, y pues teníamos la vida del preparatoriano, sí, que es una etapa muy feliz de la vida. Y nosotros teníamos un compañero que si tú lo veías parecía más bien un profesor. Yo recuerdo a este compañero, de entrada se veía un poquito mayor que nosotros. Se dejaba la barba y el bigote, usaba unos lentes gruesos, se vestía con ropa de vestir, pantalones como de casimir. Yo lo recuerdo siempre con un chaleco y con corbata. Si tú lo veías, pues es un profesor, pero no era un compañero de nosotros, y era muy poco sociable, muy callado, muy educado, y no interactuaba mucho con nosotros. Era muy brillante también. Entonces yo retrospectivamente dije, mi compañero tenía, seguramente, actualmente sería considerado como Asperger. Nunca supe qué fue de él, pero no dudo que haya sido una persona funcional. Entonces tenemos este rango de severidad, desde los casos muy severos, los casos leves, sí, y la mayoría entran dentro de estos casos intermedios. Sí. No hay un paciente igual a otro. Y otra cosa, que un paciente puede moverse en ese espectro, en ese rango, a lo largo de su vida. En cierta etapa pudiera ser muy severo y pasa a moderado, o de moderado pasa a leve. Sí. Por eso es que hay que tomar en cuenta una cosa. Sucede con la discapacidad intelectual, sucede con la parálisis cerebral y con todo. El cerebro, independientemente del problema que haya, se sigue desarrollando. Sí. El cerebro sigue teniendo, aunque hay algunas alteraciones, se sigue desarrollando, y por lo tanto el paciente puede crecer. Sabemos que los dos factores más importantes, bueno, los tres factores más importantes que nos establecen el pronóstico de un paciente con trastorno del espectro autista son: número uno, su nivel cognitivo. Paciente que tiene un nivel cognitivo normal tiene pronóstico más favorable. Paciente que tiene una comunicación verbal más efectiva tiene un pronóstico más favorable. Y el otro factor es la presencia de comorbilidades, porque para variar, el trastorno del espectro autista no necesariamente va solo, sino que hay niños que tienen comorbilidad con otros problemas. Uno de ellos, por ejemplo, la epilepsia. Un paciente con trastorno del espectro del autismo y epilepsia, pues tiene un pronóstico diferente, porque nosotros no sabemos si su epilepsia es de difícil control, y la epilepsia de por sí tiende a ocasionar un deterioro cognitivo y social, pues este pronóstico va a ser menos favorable.
Entonces, esos son los 3 factores más importantes que nos establecen. Hay otros, ¿no? Y un factor en el cual sí podemos incidir, y esto es definitivo, es diagnóstico temprano, oportuno y un ambiente favorable. Un chico o chica con trastorno del espectro autista en una familia disfuncional, pronóstico más desfavorable. En una familia que se interesa, que se le da el manejo, que se atiende de una manera adecuada, pues el pronóstico va a mejorar. Ahí es en donde nosotros tenemos un papel importante. Médicos, maestros, psicólogos, terapeutas y por supuesto los padres. Ahora, respecto a las teorías del autismo, bueno, hay muchas de ellas. Hay muchas de ellas. Al ser un trastorno de índole neurobiológico, pues se dice que su origen está pues, en las redes neuronales, en la inconsistencia de algunas funciones que no se ha logrado encontrar exactamente uno de ellos. Ya hay una serie de genes alterados, hay una lista muy grande de genes que se han encontrado anormales en pacientes con trastorno del autismo que tienen pues ciertas características tanto fenotípicas como conductuales. Por eso es que se habla de los autismos, no del autismo. ¿Por qué? Porque la etiología puede ser diferente. Sabemos que hay ciertas condiciones genéticas que favorecen la presencia de hijo. Uno de los más comunes es el llamado síndrome X frágil o síndrome de Martin-Bell, que es una cuestión que tiene que ver con el cromosoma X, es un trastorno que se transmite ligado al sexo, donde las madres son portadoras y los hombres, los varones, son los afectados. ¿Por qué? Porque las mujeres, como tú sabes, tienen 2 cromosomas X y nosotros los varones tenemos un X y un Y. Sí. Y si el gen defectuoso está en el X que yo adquirí como hombre, pues voy a tener la enfermedad o el problema. En cambio, una mujer tiene la refracción, ¿verdad? Tiene el X normal y el X alterado, entonces el otro compensa. Pero la mujer con el gen alterado lo puede transmitir a la mitad de sus hijos varones y a la mitad de sus hijas mujeres. Entonces, tiene un patrón de tipo de índole ligado al sexo. Los chicos con síndrome de cromosoma X frágil tienen características muy peculiares, son caras alargadas, orejas grandes, son bonachones. Yo siempre en broma les decía a mis alumnos, si ustedes conocen a Tontín, uno de los 7 enanos, bueno, sí. Tontín probablemente tenía X frágil porque tenía esas características. Y eso es una de las condiciones genéticas más frecuentes. Es el segundo trastorno genético cromosómico más común, bueno, después del síndrome de Down. Y es bastante común. Y aquí la historia clínica la hacemos, bueno, preguntamos antecedentes de, ay, es que mi tío es así, es que tengo un hermano que es así. Entonces ya establecemos eso. El otro es la esclerosis tuberosa, que es uno de los llamados síndromes neurocutáneos, que se caracteriza por la presencia de manchas blancas en la piel, de tuberosidades corticales, etcétera, que también favorece el trastorno del espectro autista y otras condiciones. Entonces, por eso se habla de los autismos. Entonces, la etiología es clara, la causa clara no está bien definida. Hay muchos. Sin embargo, el trastorno del espectro se comporta como un síndrome, es decir, como un conjunto de signos y síntomas que son siempre los mismos, que pueden tener diferentes causas. Entonces, bueno, se ha hablado de la teoría de la alteración en los circuitos de las células espejo, las que tienen que ver con la empatía. Se han encontrado alteraciones en la morfología de la corteza cerebral. Anteriormente solamente se podían hacer por autopsia, pero era muy difícil que un paciente que sabíamos que tenía autismo llegó a una autopsia por X razón. Pues, ahora tenemos métodos paraclínicos, la morfometría por metodología Boxell, o la resonancia magnética con tensor de difusión, que nos puede dibujar los trayectos nerviosos, y se ha observado que sí hay en los pacientes con trastorno del espectro autista alteraciones en ese punto. Entonces, bueno, la causa hasta el momento no se sabe. Debe haber muchas causas, es un problema multifactorial, por eso es que no podemos hablar de una causa uniforme. Hay cosas interesantes, igual que otros trastornos neurológicos, es más común en los varones que en las niñas. En los niños que en las niñas. Todas las cuestiones de salud son así. Hay dos por cada niña con trastorno del espectro que vemos, hay 2 o 3, un poquito más, niños con trastorno del espectro del autista. Es que el sexo fuerte es la mujer, ¿verdad?
Sí, y aparte, pues hay una tendencia familiar. Cuando nosotros vemos casos de trastorno del espectro autista, en ocasiones suele haber el primo, la prima, y hay casos de hermanos que tienen. Yo conozco familias que han tenido 2 o 3, y curiosamente cada uno de ellos con una manifestación diferente en cuanto a intensidad. Entonces, pues todavía hay muchos enigmas que resolver en el trastorno del espectro autista, y a pesar de que cada vez se sabe más, pues todavía no hemos llegado a un consenso general. ¿Podrías mencionar brevemente la teoría del gluten? Bueno, la teoría del gluten, esto es bien controvertido. Sí. El gluten es una proteína que viene en el trigo, que la humanidad ha consumido durante siglos. Desde que se descubrió que el trigo podía ser algo alimenticio, pues lo hemos consumido. El pan, el gluten, que contiene el gluten, pues es un alimento muy común en todas nuestras culturas, ¿no? Quizá en las culturas mesoamericanas menos, somos más del maíz que del trigo, pero en Europa. Hay personas que tienen enfermedad celíaca, que es un trastorno ocasionado por el gluten y que causa problemas a nivel intestinal. Ellos sí, pues deben de consumir o no deben consumir el gluten. Ahora, hay teorías recientes que hablan de que el gluten es dañino para la salud. Por ahí, incluso en alguna ocasión, por ahí hay un libro muy famoso que se llama Cerebro de Pan. No sé si lo has visto, y en la portada trae un cerebro parece un pan de caja. Y se habla de que el gluten es así, el peor veneno, cuando lo hemos consumido durante siglos y siglos. Entonces, se ha hablado de que no solamente el trastorno del espectro del autismo es dañino, puede causar, y realmente no hay una base científica para ello. Lo que sí sabemos es que los niños con trastorno del espectro autista muchos de ellos tienen alteraciones gastrointestinales. Hay que recordar que después del cerebro, el lugar en donde más neuronas hay es en el tubo digestivo. Nosotros en el intestino tenemos un circuito de plexos mientéricos, hay quien ha dado a llamar el segundo cerebro, y si hay neuronas en gran cantidad, pues también es posible que aprendan, ¿verdad? Obviamente no al nivel de lo que es el encéfalo. Entonces hay algunos niños que sí pueden tener alteraciones en cuanto a su funcionamiento gastrointestinal. Quizá algunos será causado por el gluten, pero no hay una relación causa-efecto. Y también se ha dado actualmente se ha vuelto una moda, New Age, del libre de gluten, vamos. Tú vas a ciertos supermercados, área libre de gluten, y así como dicen, pues libre de veneno, ¿no? ¿No? O sea, yo como pan, tú comes pan, y a lo mejor no nos causa ningún problema. Entonces, tampoco tenemos que hacer esa asociación tan definitiva entre el gluten y el trastorno de espectro autista. El gluten o los problemas por el gluten no causan autismo, y se ha vuelto una modalidad terapéutica, la restricción del gluten en estos niños. Algunos podrán tener mejoría, ¿por qué? Porque quizá mejora su funcionamiento intestinal, pero no es que les quite el trastorno del espectro autista, se ha vuelto una situación. Y yo vuelvo a lo que alguna vez comentamos, el niño que si de por sí es diferente en cuanto a su conducta, va a ser más distinto y se va a limitar más porque tiene una dieta restrictiva. Entonces, los estudios de metaanálisis, los estudios que tienen que ver con esto, demuestran que no hay una relación causa-efecto. Sin embargo, también en la actualidad hay una línea de investigación que tiene que ver con esto del circuito neuronal a nivel intestinal. Hay que llevarle seguimiento a esto, y ya va a llegar un momento en que se pongan las cosas en su lugar, que se describa lo que muy probablemente que ciertos pacientes o ciertos niños sí tendrán mejoría, pero no porque les quite el factor que causa el autismo, sino porque mejora su condición gastrointestinal. Entonces, no podemos hablar de una sola teoría válida. No olvidemos que cada caso es individual. Sí. Y a mí no me gusta mucho la cuestión de la restricción, porque muchas veces quien te promueve una dieta libre de gluten también te vende el producto libre de gluten. Sí. No sé, a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la ética es muy importante. Y esto es muy controversial. Yo interactúo mucho a través de redes sociales en grupos de niños con TDAH,
Y ahí surge frecuentemente esto, ¿no? Y hay gente que se molesta, es que a mi hijo sí le funciona. Bueno, puede ser. No hay que olvidar que siempre hay un aspecto placebo, porque yo doy tal tratamiento y mi intención es que funcione. Y a veces solamente veo los efectos positivos, pero no veo lo que no lo es. Entonces, bueno, es de mucha controversia finalmente. Bien, hay una frase que expresa el autismo no se cura, se supera. ¿Nos pudieras hablar acerca del tratamiento, tanto Sí, del claro. tratamiento psicoeducativo como del tratamiento farmacológico para este caso? Claro, Por favor. aquí, bueno, curar, o sea, la palabra esa me parece una frase muy importante, no se cura. Pues no se cura porque no es una enfermedad, ¿sí? No es una enfermedad, es una condición. Y describo así brevemente la diferencia entre enfermedad y trastorno o desorden. Una enfermedad la llamamos como tal cuando conocemos todo, sus causas, sus manifestaciones, toda su fisiopatología y tenemos un tratamiento específico para contrarrestarlo. Vamos, la tuberculosis es una enfermedad, sabemos que es causada por Mycobacterium tuberculosis, se adquiere de tal forma, afecta de tal forma al individuo, tal manifestaciones clínicas y se cura con estos medicamentos. Es una enfermedad. Y los trastornos o los desórdenes, sabemos que algo anda mal, pero no tenemos completa la secuencia de eventos que nos llevan así. Tiene tal problema y tiene tal curación. Si nosotros en un determinado momento llegáramos a la conclusión de que el trastorno del espectro autista es causado por la alteración en tal molécula y descubrimos un tratamiento que compensa eso, pues vamos a llegar a una curación, ¿verdad? Entonces no hay una curación, de hecho se supera, es una condición de vida que si bien es cierto, me causa problemas en cuanto a la integración del individuo, en cuanto a su inclusión, pues no es una enfermedad, de manera que se debe de tratar o dar manejo. Y ese manejo pues incluye varias dimensiones, como todo lo que tiene que ver con la cuestión conductual. El manejo pues tiene que ser tanto desde el punto de vista de terapias y pueden incluirse tratamientos farmacológicos. Las terapias, las formas de terapia, existen muchas de ellas, ¿sí? No me voy a referir a ellas porque no tengo mucho conocimiento, pero hay abordajes a través de diferentes modalidades que los especialistas, los psicólogos especializados y los terapeutas tienen mucho que ver aquí. Hay terapias de tipo sensorial, de tipo conductual, terapia del lenguaje. Ojo, lo que es terapia del lenguaje no es nada más entrenar el aparato fonoarticulador, porque muchas veces yo le digo a mis pacientes que tienen problemas de lenguaje, oye, y va con una terapeuta de lenguaje, ¿y qué hace? No, pues lo pueden inflar globos, a chupar paletas y todo. Bueno, ahí estamos entrenando solamente la parte mecánica. La parte articulatoria. El lenguaje es una cuestión de tipo cognitivo, es una cuestión mental. Entonces, quien no trabaja eso, pues no está haciendo su trabajo bien. El lenguaje es transmitir intenciones. ¿Sí? Y emoción. Y en este caso, el lenguaje, habrá que encontrar la forma de que el niño con trastorno del espectro autista se logre comunicar de manera eficiente. Y a veces, pues hay ciertas modalidades, se tienen que utilizar ideogramas, etcétera. Son cosas en las cuales yo no he profundizado mucho y no quisiera meterme en un terreno que no es lo mío. El tratamiento farmacológico, que es lo que nosotros hacemos y que es donde a veces hay más controversia. Número uno, ningún tratamiento cura el autismo porque ya dijimos que no tiene cura, porque no es una enfermedad. Son medicamentos que nos sirven para mejorar conductas, para mejorar funciones, con el objeto de que este niño tenga un mejor, o niño o niña tenga un mejor desempeño escolar, social. Generalmente utilizamos lo que son moduladores de conducta, es decir, medicamentos que hacen que el niño que tenga una conducta más manejable, que sea menos inquieto, que tenga menos conductas aberrantes de autoagresión o agresión, o hay niños que tienen, por ejemplo, aquellos niños que constantemente se están golpeando a sí mismos, entonces en ellos podemos manejar medicamentos tipo risperidona, tipo aripiprazol. Nosotros en los niños utilizamos
los fármacos que son más amigables, que sabemos que tienen menos efectos colaterales. En casos severos sí se tendrán que utilizar otro tipo de medicamentos que son ya más del terreno del psiquiatra, y muy frecuentemente interactuamos y tenemos interconsultas con ellos. Yo creo que cuando un médico sabe utilizar unos 3 o 4 medicamentos bien, tiene suficiente armamentario para manejarlo. Entonces, sí manejamos moduladores de conducta. Ahora, y esto tiene que ver con el TDAH, también se utilizan medicamentos como el TDAH del tipo del metilfenidato. Hace tiempo, los diagnósticos de TDAH y trastorno del espectro autista eran excluyentes, o se tenía una cosa o se tenía otra. Y en la actualidad, dentro de las clasificaciones, se considera que el niño que tiene manifestaciones de trastorno del espectro autista puede tener también dificultades para concentrarse, o todo lo que son las funciones ejecutivas, y se llega a utilizar metilfenidato con el objeto de mejorar su atención y que en las terapias o en las clases que tenga en la escuela pueda tener un mejor rendimiento. Entonces son la combinación más común, risperidona con metilfenidato. Hay otros fármacos que sí se recomiendan. Ahora, cuando el niño, por ejemplo, tiene una comorbilidad, tiene epilepsia y requiere tratamiento anticonvulsivo, pues se lo tendremos que dar. Cuando el niño tiene un problema, por ejemplo, de esclerosis tuberosa, que es una cuestión que no vamos a curar, pero que sabemos que se tienen que investigar otro tipo de manifestaciones, pues ahí sí tenemos que hacerle tomografía, tenemos que hacerle placas de tórax, porque es una enfermedad que puede afectar varios órganos, pero son casos muy particulares. Es decir, tenemos que individualizar la atención de cada niño. No podemos aplicar cartabones generales a todos. Algunas cosas sí, pero en general cada caso es distinto porque cada niño o niña tiene su contexto familiar, su contexto social, y en la edad a la que hicimos el diagnóstico puede modificar la evolución. No olvidar que tenemos que llevar un seguimiento largo. Y en esto también hay algo que tiene que ver con los padres. Y yo siempre he de reconocer, como seguramente tú, el papel de los padres. Las condiciones neurológicas o las condiciones que afectan al desempeño de los niños, para los padres llegan a ser una situación de una enorme carga emocional y que también implican una tarea extenuante de llevarlos a terapias, de hacer entender, que puede llegar a causar un colapso de índole a veces emocional y mental, que también hay que atender. Porque en ocasiones tenemos que atender también o sugerir que los padres lleven una atención. Lo que se llama el síndrome del acompañante, lo vemos en personas con enfermedades crónicas, las personas que se encargan de su cuidado primario llegan a tener lo que llaman el burnout, o sea, se llegan a agotar al grado de que entran en situaciones de patología emocional y mental muy severa. Entonces, también tenemos que ver este aspecto. No podemos centrarnos solamente en el niño. Y en este caso, el papel de ustedes, los psicólogos, es invaluable porque pueden manejar este aspecto. Actualmente, afortunadamente, a diferencia de otros años, a los chicos que no son neurotípicos ya se les lleva al mundo, se les saca al mundo. Ya no permanecen encerrados. Y esto ha llevado al hecho de que existan ya asociaciones de padres que se encargan de esto. Es una especie de terapia de grupo, de compartir experiencias, de hacer proyectos en común en beneficio de los niños, de llamar la atención a las autoridades educativas, de salud y en general, de que hay grupos de personas con necesidades especiales en el área educativa, en el área de salud, y que tenemos la obligación profesional y ética de integrarlos, como dices tú, de acogerlos, no solamente, pues sí, pobrecitos están ahí, no, tenemos que integrarlos. Recordar que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, esto tiene que ver con el humanismo de quien lo hace. Los que trabajamos en esta área, si no tenemos humanismo y si no tenemos interés en la humanidad y en las personas, y si no nos ponemos en los zapatos, esto es empatía, de quien presenta el padecimiento o de sus familiares, entonces estamos mal, porque lo vemos de manera mecánica y no contribuimos a resolver el problema. Entonces tenemos que ser empáticos, la sociedad tiene que ser empática, la sociedad tiene que saber
que hay personas que tienen diferencias en funcionamiento neurológico y que podrán tener situaciones que las consideramos como trastornos o como enfermedades, pero que tienen el derecho de disfrutar de los beneficios en general. Yo creo que ese es un aspecto fundamental. En relación al tratamiento, quiero confirmar que existen en autismo pues guías para la buena práctica del tratamiento, y en estas guías se catalogan y se ordenan pues las terapias que en estudios experimentales han demostrado mayor eficiencia. Y de las terapias más eficientes pues están las terapias ABA, que están basadas en el análisis aplicado de la conducta. De hecho, el análisis aplicado de la conducta inspira también a las terapias del lenguaje y a muchas otras. Es la base, ¿no? Porque se trata de comunicarse con hechos, físicamente, ¿no? Escolarmente pues está el programa Teach con doble E, ¿sí? Que es un programa integrador, no es un programa nada más educativo, sino es un programa que tiene un diseño comunitario, ¿sí? Que desarrolla comunidades. Pero es necesario diseñar un plan terapéutico para cada niño, ¿no? Porque les dicen, pues terapia del lenguaje. Y por allá, trabajando el terapeuta del lenguaje separado del médico, y por acá hay problemas de conducta, y ahí está el terapeuta de aprendizaje, de conducta, trabajando. Tiene que haber interconexión entre un programa. Tiene que haber un programa para cada niño, tiene que haber un equipo interdisciplinario, pero un programa que desde mi punto de vista debe de enfocarse en 3 áreas. Una es el área de comunicación, y el área social, y la estimulación del intelecto, ¿no? Porque un aspecto importante es pues que pues, a falta de interacción social o de interés social, pues no se desarrolla el lenguaje, y como no se desarrolla el lenguaje, pues también hay limitaciones en el desarrollo intelectual. Claro, así es. Bien, ahora hay una pregunta muy inquietante de todas las mamás. Mi hijo, el niño con autismo, ¿tiene sentimientos? ¿Puede llegar a amar? ¿Sí? ¿Qué contestas tú? ¿Qué podemos decir como profesionales? Naturalmente que sí, la respuesta enfática es sí. Quien piense que los pacientes o las personas con trastorno del espectro autista no tienen sentimientos está mal. Porque los sentimientos son otra cosa diferente. Podemos tener diferencias en cuanto a cómo las expresemos. Es decir, tú, yo, cualquier persona tenemos sentimientos. Pero a veces hay personas que son más expresivas, que lo demuestran como, pues, con contacto físico, otros con palabras de aliento, ayudando a los demás, haciendo regalos, teniendo tiempo de calidad, demostrarnos nuestros sentimientos, nuestro amor. Los sentimientos también son de miedo, pueden ser de alegría, sí lo muestran. El problema está en cómo lo expresan y cómo los interpretamos nosotros. Y nosotros lo hemos visto, los niños, sobre todo los portadores de trastorno del espectro autista, quizá por una situación ya no tanto cognitiva, sino muy interna, muy instintiva, tienden a tener un apego y a tener un contacto más, obviamente, con los seres queridos, con quienes están. Y hay que recordar que de repente se sienten pues un poco confundidos con personas que no lo son, pero a mí me han tocado casos de niños con trastorno del espectro autista que relacionan, que desarrollan una situación emocional de amor, de empatía con sus terapeutas o con sus médicos, sobre todo con los que están más en contacto con ellos más tiempo, ¿no? A lo mejor a los médicos que nos ven esporádicamente, pues a lo mejor no llegan a tener esa confianza, pero yo he tenido pacientes con trastorno del espectro autista que llegan y que te saludan y que te abrazan. Los seres humanos, tengamos o no un trastorno, somos capaces de tener sentimientos, de tener emociones. Quizá la diferencia estriba en cómo lo demuestran. Y ahí es en donde tenemos que encontrar la forma en cómo yo percibo que este niño, esta niña me está demostrando su afecto. Entonces, la respuesta es sí, sí las tienen.
porque de otra manera sería excluirlos de esta cuestión. ¿Sí? Es como decirles, pues, como su hijo no tiene sentimientos, pues usted ni le haga caso, ¿no? Todo lo contrario. Puede sonar cursi, puede sonar demasiado romántico, puede sonar quizá no con bases científicas, pero el amor a las personas es lo que puede cambiar las cosas. Si yo amo a otra persona y con amar es identificarme con esta persona, en transmitirle mis sentimientos de que yo quiero que esté bien y que me siento bien con esta persona, aunque no se lo diga verbalmente y aunque no lo entienda, lo va a entender. Creo yo que hay un nivel de comunicación entre los seres humanos que a lo mejor no hemos entendido. Bueno, yo recientemente me he involucrado, he estado leyendo cuestiones distintas, cosas que tienen que ver con la metafísica, cosas que tienen que ver con la ciencia no convencional. Y ahí está la respuesta. O sea, hay cosas que por el hecho de no verlas no quiere decir que no existan. Y ¿quién puede describir, por ejemplo, el efecto del amor? O sea, del amor en el sentido humano. Difícil, a lo mejor no lo podemos explicar en términos científicos, pero yo creo que todos lo sentimos. Sí, todos hemos sentido amor, afecto por alguien y seguimos teniéndolo, y es lo que nos mantiene vivos. Y no solamente le tenemos amor a la gente, a nuestros seres queridos, también a nuestros pacientes, a nuestros amigos, tenemos amor a nuestra patria, a nuestro país, a la humanidad, y nos duele cuando alguien sufre y nos alegra cuando alguien está alegre. Nunca vamos a dejar de ser seres humanos, aunque tengamos una bata blanca y un título colgado en la oficina, en el consultorio, y seamos médicos, no nos exime de tener sentimientos. Muchas ocasiones tenemos que contenernos. Yo las últimas semanas tuve la desafortunada oportunidad de ver dos niñas con tumores en el tallo cerebral, tumores inoperables, tumores prácticamente con un pronóstico vital muy malo. Y cuando tú se lo comunicas a los padres, que pues a lo mejor ellos todavía están pensando que es algo, a la madre, que todavía que es algo que quizás sea curable, y cuando tú tienes que decirle que es muy riesgoso y de que quizás no sea posible, pues uno no puede ser tan frío de no sentir algo. Probablemente no lo expresemos tanto, pero siempre si le expresamos la solidaridad, de decir que estamos con ellos, de que cualquier cosa que pueda necesitarse estamos a sus órdenes. Entonces, estamos hablando de cosas que quizá van más allá de lo que es la práctica como psicólogo, como médico, porque muchas veces en la universidad te dicen, no te tienes que involucrar con el paciente, no puedes llorar con el paciente porque tu papel es otro, pero no somos de piedra, sí, no. Tenemos sentimientos. Entonces, con el tiempo la experiencia te enseña a manejar estas situaciones. Pero bueno, paciente portador de trastorno del espectro autista sí siente, sí puede sentir amor, sí puede sentir todo lo que nosotros sentimos, y la diferencia estriba en que lo expresan de manera diferente. Bueno, has tocado un tema importante que compartimos tú y yo como profesionales. El autismo es una condición para toda la vida. Efectivamente. Y les toca a los médicos compartir, transmitir esta información a los papás. Y es doloroso para uno. ¿Cómo decirle a una mamá que su hijo tiene autismo? ¿Cuáles son tus experiencias? Bueno, la experiencia, mira, afortunadamente, quizá en esta época de la hiperinformación, yo le llamo los padres hiperinformados. Muchos padres ya vienen porque han leído, porque han buscado en las redes, porque han buscado en internet, ya vienen con una idea parecida. Eso de alguna forma disminuye el impacto emocional. Bueno, los médicos hemos tenido, así como te decía, la mala experiencia de tener que informar de una enfermedad grave. También hemos tenido la desafortunada experiencia de tener que informarles a los padres que su hijo falleció. Y hay una técnica, hay una recomendaciones de cómo hacerlo, dónde hacerlo, etc. Bueno, en este caso se aplican también las mismas normas. Mi forma de hacerlo es de manera gradual. Es decir, explicar, su hijo, Jaimito,
tiene tales características, es un niño que es poco sociable, que habla poco, que tiene movimientos estereotipados, etcétera. Y en ese momento a veces hacemos una pausa y después le decimos, bueno, cumple las características clínicas de un problema que se llama trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista, el hecho de que no sea tan conocido, de alguna manera nos ayuda al impacto, que el impacto sea menor, porque no es lo mismo decirle, su hijo o su familiar tiene una enfermedad que se llama cáncer de páncreas. La palabra cáncer inmediatamente tiene un impacto demoledor. Y aquí un poquito poco conocimiento que hay nos ayuda. Y entonces ya tenemos, mire, las personas con este tipo de problemas, tenemos que empezar a matizar y hacer una labor que es importantísima y que yo la practico afortunadamente porque la he aprendido. Nosotros también, aparte del deber de informar, de diagnosticar y de informar, también tenemos el papel de consolar. ¿Sí? En alguna conferencia por ahí vi, creo que era algo que algún médico lo acuñó esa frase, dice, tenemos una obligación de consolar también, de ser optimistas. Aún en el peor de los escenarios tenemos que ser optimistas. Porque yo utilizo una frase, si algo podemos estar seguros es que el niño puede mejorar. ¿Sí? Digo, a menos que estemos hablando de ese rarísimo rubro de enfermedades progresivas, degenerativas, en las cuales pues sabemos que si el niño tiene una enfermedad de Huntington, una corea de Huntington, sabemos que la persona se va a ir deteriorando a lo largo de la vida. Pero afortunadamente son poco frecuentes. Cuando son problemas, digamos, fijos, o cuando son algo que ya está establecido y que sabemos que el neurodesarrollo va a seguir su curso, podemos decir, si algo podemos estar seguros es que va a mejorar. ¿De qué va a depender esa mejoría? Esa mejoría va a depender del trabajo que nosotros hagamos en conjunto. Entonces, esto disminuye mucho el impacto, ¿verdad? Obviamente, a veces es diferente el contexto, dependiendo de las expectativas de los padres también definen esto. ¿Sí? Yo recuerdo alguna ocasión de haberles dado el diagnóstico de discapacidad intelectual a dos padres que eran doctores en ciencias. ¿Qué expectativas tienen ellos? Pues muy altas para sus hijos. Y cuando tú le dices a su hijo, pues va a tener dificultades, entonces es demoledor. Y aquí pues depende mucho de las expectativas de los padres y depende mucho del amor que ellos también tengan a sus hijos, que es indudable, ¿no? Y decirles, o sea, y no debemos de tener temor, no debemos tener prurito de manejar este tipo de términos con la gente. El amor también es una terapia maravillosa. Yo puedo estar muriéndome de una enfermedad crónica, pero si siento el amor de mi gente, va a ser menor el impacto. Entonces, esta situación del afecto que le tienen que dar a los hijos es importante. Por eso es que es fundamental que nosotros digamos, usted no escatime el afecto, no escatime el amor, no escatime los cuidados. Y eso aplica para padres que tienen hijos con dificultades o para los que no la tienen. Una de las cosas que a veces los seres humanos cuando llegamos a cierta edad y cuando hacemos una reflexión de nuestra vida, ¿qué cosas pude haber hecho que no hice? Y a lo mejor fue decir, no haber sido más afectuoso con la gente que quiero, con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos. Sí, y nunca es tarde. Nunca es tarde. Sentimental y más grande que puede tener uno en la vida. Es que esto va más allá. Nuestras profesiones, dijimos, son humanistas y el humanismo abarca no solamente el interesarme en esta persona en la media hora, a la hora que doy la consulta, sino expresarle todo eso y solicitarle a la persona, al paciente o al familiar que se involucre en este tipo de cosas, ¿no? O sea, hay padres que dicen, pues es que como mi hijo tiene autismo, pues ¿de qué caso tiene que yo le diga que lo quiero? No, señor, dígaselo. Sí. Repítaselo. Lo va a entender. Lo va a entender. Y no con palabras, con hechos, con contacto. Y a lo mejor el niño no lo tolera, intente nuevamente. Va a haber un momento en que el niño se sienta más confortable. Ese es el mensaje.
Las personas con autismo son seres humanos, no son extraterrestres, son seres humanos como nosotros. Y que nos hacen más humanos porque nos sacan lo mejor de nosotros mismos, nos hacen reaccionar con esperanza. Es bueno Ahora, también prestarles. es importante, perdón, también es importante concientizarlos en un hecho. Tú sabes, como psicólogo, y pues yo he tenido la fortuna de trabajar con psicólogos durante muchos años de mi vida, formar psicólogos en la universidad, y he aprendido bastante de ellos, afortunadamente. Tú sabes que hay mecanismos de defensa. Sí. Los mecanismos de defensa. Ayer en una de las redes, una señora mamá de un niño con TDAH decía, es que, ¿por qué llamarle desorden? ¿Por qué llamarle trastorno? Yo le llamo dones. Y yo le decía, con todo respeto, que la primera premisa para resolver un problema es entenderlo y aceptarlo. Entender que mi hijo o mi hija tiene un trastorno, tiene un desorden. Si yo lo matizo diciendo que tiene dones, entonces a lo mejor no me centro en los objetivos. Y las respuestas que hubo de las otras mamás era más o menos en el mismo tenor, ¿verdad? Es decir, tenemos que enfrentar las cosas. Entonces, padres o madres, acepten que sus hijos tienen un problema. Una vez que lo hayan aceptado y que pasen por todo ese proceso de negación, de duelo, de aceptación, y finalmente lo que se llama la resiliencia, que es una palabra que me encanta, la resiliencia que es de una situación desafortunada, sacar lo mejor. Y ahí es en donde entran los padres y las madres que han formado asociaciones y que han buscado ayuda y que han hecho todo lo posible porque sus hijos tengan una vida mejor y que repercute en los demás. Porque muchas veces el hecho de que los padres se involucren en este tipo de acciones no solamente beneficia a sus hijos, sino beneficia a otras personas, a otros niños con el mismo problema y finalmente impacta a la sociedad porque nos hace más conscientes. Para mí, sí, gracias. Fíjate que esto nos llega un momento en que, bueno, tenemos un pequeño script de lo que vamos a decir, pero en el transcurso de esta charla, se va dinamizando y van surgiendo cosas y nos llevan a decir algo que nosotros tenemos adentro, esto que ha salido, porque sale a relucir nuestra forma de pensar, pero también nuestros sentimientos, sale a relucir y lo decimos con la vehemencia que nos hace querer expresar esto, ¿sí? Entonces, pues yo agradezco estos espacios que afortunadamente nos dan las redes sociales y la interacción a distancia. De nuestra labor de informar es fundamental, la labor de los profesionales de informar y esto que decías tú de la esperanza, porque quienes nos escuchen van a poner atención en algunos detalles, a lo mejor algunos les checarán, otros no. Pero tú sabes muy bien que, por ejemplo, en la memoria, y es un hecho neurofisiológico, recordamos con mayor intensidad y con mayor claridad todos aquellos hechos en los cuales están involucrados nuestras emociones, ¿sí? Ya sea emociones buenas, emociones malas. Todos recordamos, no sé, cuando un desastre, por ejemplo, el terremoto del 85, yo te puedo describir con lujo de detalles con quién estaba, dónde estaba, cómo estaba, porque un impacto emocional, entonces, ¿sí? Lo mismo cuando han ocurrido hechos, digamos, a nivel global que nos impactan, lo recordamos. Entonces, y esto alguna vez lo recordé en un curso que tomé, que decía que el maestro también, o el maestro en este caso, comportándonos un poquito como docentes, tiene que emocionar al que está del otro lado. Si tú no lo emocionas, se va a diluir. Entonces, el día que tú pones una emoción en lo que estás transmitiendo, la persona que lo capta lo va a recordar y va a impactar su vida. Ese es un aspecto fundamental. Por eso es que, pues, sale a relucir esto, nuestras emociones, no solamente nuestros pensamientos, pero todo va con la mejor intención, sí, con la mejor intención de ayudar. Es la idea del canal donde vamos a poner estos videos, cuando menos le ayude a uno, ¿sí? Y que llegue, claro, a esas mamás que no pueden acudir a las instituciones donde tú trabajas, por ejemplo. Porque tú tienes un conocimiento por ahí, pero en el momento que lo procesas para transmitirlo y de repente surge ahí la emoción, lo perfeccionas, ¿no?
Y esto es en ambos sentidos el beneficio. Por eso es que yo estoy muy complacido. Agradezco mucho tu invitación. Ahora sí que es algo que a mí me encanta y es algo que hago con muchísimo gusto. Y pues te agradezco esta oportunidad y esperemos que en lo futuro, cuando el tiempo nos lo permita, seguir charlando sobre estos temas. Pues Y si tu trabajo estamos en la misma sincronía. Si tu trabajo te lo permite, ¿por qué no nos programamos para tratar el tema de la discapacidad intelectual? Ahorita que Sí,